Bueno, vamos a iniciar la última actividad académica de este día. Y digo académica porque el día no termina, a pesar de que en algún momento terminará este panel. Queremos invitarlos muy especialmente cuando terminemos nuestra jornada a las 19 horas a un cóctel que vamos a realizar y que hemos preparado para ustedes y para que nos encontremos ahora sí más socialmente en una de las salas de exposiciones que está pasando la cúpula, es decir, casi en el mismo sector en el que estuvimos recién tomando un café. En esa zona se va a hacer, en una de las salas de exposición, vamos a tener un cóctel, así que los invitamos especialmente a que cuando termine la actividad no se vayan y nos encontremos allí. En segundo lugar, quiero recordarles, y hoy es el último día que tenemos para poder confirmarlo, que aquellos que quieren mañana participar de la cena que estamos organizando todos juntos, tienen que comprar su ticket en los escritorios de acreditación, así que no dejen de hacerlo hoy si es que tienen interés en participar, ojalá que sí. Tenemos ahí algunos colegas de la universidad que están preparándonos algunos cantos, unos tangos cantados y unos tangos bailados para compartir con nosotros mañana, así que se los recomendamos y los invitamos. En tercer lugar, y antes de darle la palabra a nuestro colega de Anthony Giner Tarrida de la Universidad de Barcelona, es una situación muy particular. Una de nuestras colegas, Silvina Paulino, que nos acompaña aquí en el Congreso, se dejó olvidada su tarjeta de crédito en uno de los stands en que compró libros. Así que le llamamos la atención al respecto y si alguien la conoce, no deje de avisarle para que se quede tranquila que su tarjeta está allí y nadie ha comprado más libros que los que ella compró. Sin más que eso, y para no robarle tiempo a lo importante, le quiero dar la palabra, como decía, a nuestro colega Anthony Giner Tarrida, profesor de la Universidad de Barcelona, quien va a coordinar y a comentar las intervenciones del resto de los colegas que nos acompañan en este panel, que se titula Nuevas necesidades de formación en el marco de las políticas de inclusión y democratización. Tiene una pequeña variación respecto del programa que Anthony nos va a contar y a explicar. Anthony es también técnico de formación de profesores del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona. Así que, sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Gracias, Cristian. Buenas tardes a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando desde las diferentes provincias de Argentina. Muchas gracias a todos por estar presentes. Y vamos a iniciar esta mesa, primero excusando a la Denis Bayat, que por motivos personales de última hora no ha podido estar presente, y será el señor Alberto Iardeleski quien ocupará su sitio y yo como moderador. Vamos a empezar esta mesa que seguro que nos puede aportar muchísimas cosas y me gustaría empezar. Esta mañana Vernon presentó una metáfora de un perro. A mí me gustaría continuar con otra metáfora. Dice que va un profesor a sus alumnos que serán futuros profesores, futuros docentes, y les dice: mañana os traeré un perro que le he enseñado a hablar. Muy bien. Bueno, total que el día siguiente llegan el profesor con el perro, lo pone encima de la mesa y todos los alumnos allí esperando. A ver tú, que este es el perro que ha enseñado a hablar. Y nada, y salta un alumno, profesor, que el perro no habla. Y dice: yo he dicho que le he enseñado a hablar, no que haya aprendido a hablar, ¿no? Claro, un poco esta metáfora es para introducir la importancia, ¿no? Cuando hablamos de inclusión, de atención a la diversidad, ¿no? Hablamos de la importancia de la atención personalizada de nuestros alumnos. Cuando hablamos de inclusión, ¿no? Todos a tener en cuenta los ritmos de aprendizaje, a tener en cuenta sus capacidades, a tener en cuenta sus intereses, ¿no? Y claro, todo esto es importante, ¿no? A la hora de formar al profesorado, ¿no?
saber un poco cuáles son las necesidades que tiene cada centro, cómo se van a distribuir los recursos para atender estas necesidades de mi alumnado, ¿no? Y muy especialmente cuando entramos en una paradoja que seguro que más de uno de ustedes ha podido vivenciar, que es la dificultad de compaginar o de engranar, ¿no?, lo que sería la atención a la diversidad desde la inclusión, desde tener toda tipología de alumnos, porque cada alumno es diferente, cada alumno necesita su atención y tiene sus ritmos de aprendizaje y sus necesidades, y la exigencia muchas veces de ciertos currículums de llegar a unas competencias mínimas cuando termina la escolarización, ¿no? ¿Cómo encajamos estas dos realidades, que probablemente sean necesarias las dos, y más cuando entramos probablemente en competencias o en competitividad a partir de índices de finalidades, ¿no? O sea, por ejemplo, PISA, ¿no?, que nos exigen, pues bueno, una carrera competitiva entre diferentes estados, ¿no? Entonces nos exigen unos resultados, pero al mismo tiempo tenemos una inclusividad, una diversidad que atender. ¿Cómo encajamos esto? ¿Qué políticas se están llevando a término para encajar estas realidades? ¿Cómo se utilizan los recursos? ¿Cuántos recursos hacen falta? Esta mañana Paco Invernón nos hablaba de la importancia de los profesores, que es lo que marca la diferencia de la calidad en la inclusión, ¿no? Y los profesores son los que tienen unos procesos de aprendizaje que dan respuestas a estas necesidades, ¿no? Para hablar de este tema, reflexionar y ver un poco qué se está haciendo, tenemos aquí a tres ponentes. Tenemos, en primer lugar, a Alana Pereira, que es secretaria de investigación de la UNIPE. Ella es socióloga y sus temas principales son la formación docente y el desarrollo profesional. Después tenemos a mi derecha Walter Wallace, que es coordinador general del Programa Nacional de Formación Permanente del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación, licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Y finalmente tenemos a Alberto Yardeleschi. Es que con este apellido nos cuesta, ¿eh? Alberto, que yo ya he perdido los papeles de Alberto. No te preocupes, que te encuentro. Secretario de Planeamiento y Evaluación de Académica de la Universidad Nacional Lomas de Zamora. Sus especialidades son el desarrollo del currículum, formación docente, administración de la educación y diseño de proyectos y materiales educativos. Vamos a empezar por Ana Pereira, continuaremos por Walter Wallace y después Alberto. Adelante, Ana. Bueno, Anthony, muchas gracias. Un gusto estar aquí y compartir este espacio. Un especial agradecimiento a todo el esfuerzo de la UNTREF y en particular de Cristian por la organización tan maravillosa de este evento. El panel se llama Nuevas necesidades de formación en el marco de las políticas de inclusión y democratización, y yo pensé una presentación haciendo eje en una de las dimensiones de los docentes, la mediación político-institucional en la formación docente, el mandato de la inclusión y la construcción del lazo social. Una presentación centrada en un eje algo diferente, muy situada en los efectos del neoliberalismo en nuestro país y por lo tanto con una perspectiva que seguramente a los locales les puede resultar más significativa y más familiar, pensando en que el neoliberalismo en nuestro país empieza con la instalación del terrorismo de Estado, y eso tiene unas consecuencias muy peculiares para todo el sistema formador. Así que es por esa cuestión que decidí centrarme en esa perspectiva. La presentación se propone, o me propongo recorrer o proponer 4 cuestiones. La primera es inscribir la paradoja de la complejización del trabajo docente
y la pérdida simultánea del prestigio social de la docencia en la lógica fundamental de la actual configuración social. La segunda cuestión es proponer una lectura del debate sociológico en torno a la desigualdad social y los aprendizajes, una lectura que se distancia de algunos de los supuestos de las políticas de inclusión centradas fundamentalmente en el concepto de distribución. Esto se pasa solo sin que yo... Bueno, no sé. Las paso de acá y esto se puede... Sí, perfecto. Bueno, la tercera cuestión tiene que ver con pensar el dispositivo curricular de la formación docente en términos de construcción de la subjetividad mediadora. Y lo último es inscribir la investigación sobre el desarrollo profesional docente en la estrategia formativa, de manera que para hacer esto en un tiempo muy acotado voy a ser sumamente esquemática. Adelanto disculpas por el esquematismo que voy a seguir, y además también me gustaría advertir que estas cuestiones se inscriben en una conversación institucional y que por lo tanto es un pensamiento casi en estado de proceso más que una cuestión acabada. Estamos conversando y pensando casi en voz alta sobre estas cuestiones. Vayamos por partes, como Jacques. La primera cuestión, inscribir la paradoja. Sí, esto que se salta solo es molesto. Sí. La primera cuestión, la inscripción de cómo es que el trabajo docente, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los colectivos profesionales, se complejiza y pierde prestigio social al mismo tiempo. Una cuestión que podemos decir es que la complejización del trabajo docente fue atribuida a una serie de cuestiones: la masificación escolar, cambios en los diseños curriculares en consonancia con la proliferación de conocimientos en distintas áreas, expansión de fuentes de acceso a la información consideradas legítimas, incremento de demandas clientelares que los padres plantean a la escuela, mandato de incorporar TICs en la enseñanza escolar, ruptura de la alianza histórica entre familia, comunidad, escuela, erosión de la autoridad docente. Lo que nos parece importante es, sin soslayar la confluencia de todos estos factores asociados, sí inscribir la simultánea complejización y pérdida de prestigio social del trabajo docente en la lógica actual de la configuración social, o en la lógica dominante de la actual configuración social, y con eso referirnos al modo en que se constituyen los lazos sociales y la producción de subjetividades en nuestra sociedad, al predominio de modos de identificación social a partir del consumo, y al mercado como principio de igualación y sustento de la convivencia. En definitiva, a la expansión de la racionalidad económica a todos los planos de la actividad humana. Aquí voy a ser sumamente esquemática y voy a proponer que pensemos la salida de dos crisis: la de fines del siglo XIX y la crisis generada por los gobiernos neoliberales. De la primera crisis salimos a partir del proceso de constitución de la nación mediante el proyecto estatal de construcción de la ciudadanía a través de la educación primaria común, laica, gratuita y obligatoria. Ahí hubo un cambio definitivo que tuvo que ver con la ley de 1884, que dejó planteada la oposición a que la educación fuera concebida como un privilegio hereditario de los poderosos, y pasó a concebir a la educación como un derecho que corresponde a todo hombre como por su condición de tal. Ahí el trabajo docente fue concebido como el de un sacerdote laico, y
tuvo por misión la educación del pueblo. La sociedad era pensada como un todo y la mediación pedagógica del cuerpo docente estaba destinada y orientada a construir la adhesión a la comunidad política. O sea, el modelo pedagógico normalista, como teoría práctica, presuponía un equilibrio o un compromiso entre las necesidades de la sociedad política, la adhesión a la comunidad política y un medio socioocupacional específico. Bien, ahí en ese momento las desigualdades hereditarias que daban origen a educaciones diferentes en función del origen social eran consideradas injustas, pero se consideraba justo que la adscripción a distintas funciones sociales en función de las diferencias en los talentos naturales. Lo que merece destacarse de la salida de la crisis del 19 es que la constitución del lazo social y la adhesión a la nación en la escuela, de manera que la autoridad política se constituyó en fuente de legitimación del saber escolar. La crisis de los gobiernos postneoliberales es una crisis de la cual salimos, entre comillas, a través de un conjunto de políticas organizadas en torno al concepto de inclusión. Estas políticas implicaron cambios sustanciales en torno a varias dimensiones, además de cambios considerables de época. Pero entre estos cambios, la concepción de derecho, que quedó situada en una configuración conceptual alejada del concepto de obligación, las representaciones sociales sobre la justicia rompieron con la idea meritocrática y emergió la idea de la discriminación y también el modelo pedagógico de la formación docente se centró en características más técnico-academicistas sin que nunca lográramos que los modelos hermenéuticos reflexivos avanzaran más en la formación inicial de los docentes. La legitimación del saber quedó situada en términos utilitarios y todos ustedes habrán escuchado las preguntas que nos hacen nuestros estudiantes, que entra en el parcial, esto para qué me va a servir, etcétera, etcétera. Entonces, el trabajo docente se complejizó y perdió gran parte de su valor social, al mismo tiempo por las dificultades que tenemos los docentes para llevar adelante el mandato político de la inclusión. ¿Cómo se construyó esta configuración conceptual? Voy a proponer una lectura muy rápida y algo distanciada de una lectura más frecuente del debate sociológico en torno a la desigualdad social y los aprendizajes. En principio, las políticas de inclusión en el campo educativo fueron pensadas con el objeto de dar respuesta a uno de los problemas más relevantes de la investigación en educación, el del condicionamiento social de los resultados educativos. Quien construye, digamos, una sólida explicación sociológica es Bourdieu, a fines de los 60, que propone que la escuela reproduce el espacio social y sustenta esa tesis a través de dos conceptos claves, el de hábitus y el de capital cultural. Bourdieu dice, un hábitus es un sistema de disposiciones duraderas y transferibles que funcionan como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones. Si esto es así, lo que cabe preguntarse es, ¿la escuela, como dispositivo, como institución formadora, requiere de estos hábitos de aprendizaje o los desarrolla? Lo que Bourdieu propone es que hay disposiciones exteriores a las disciplinas escolares que condicionan el aprendizaje sin ser producto de él. Los hábitos constituyen estos prerequisitos que la escuela no enseña de modo explícito, pero son exigidos por las prácticas escolares y se constituyen de modo muy diferente según la posición social de origen de los estudiantes. Para Bourdieu, el desigual resultado escolar no obedece a disposiciones innatas o individuales, sino al hecho de que antes de entrar en la escuela,
los niños han incorporado más o menos maneras de ver y pensar que les permiten comprender qué pasa en la escuela. Además, los hábitos de los docentes son más próximos a los de los estudiantes, con los cuales tienen capitales culturales similares. Esta concepción rompe definitivamente con la equivalencia entre méritos y resultados una vez establecida la igualdad de acceso, es decir, una vez que la educación deja de ser pensada como un privilegio de los poderosos. El contexto en el que fue elaborada la explicación de Bourdieu coincide precisamente con el fin del Estado benefactor, que cimentó el lazo social en torno a un proyecto colectivo de desarrollo y a través de un conjunto de dispositivos institucionales que implicaban a la nación como una clase homogénea de riesgos. Desde entonces, hubo un pasaje a modos de gestión individual de los riesgos de existencia y una modificación en el modo de construcción del lazo social, que empezó a estar cimentado sobre la competencia como lógica de la acción que permite acceso a niveles diferentes de consumo. Esta lógica es la lógica que también Bourdieu describe en su libro La distinción, que en el caso de la educación se centra en la selección de escuelas que maximizan las diferencias en el capital cultural incorporado por los hijos. O sea, una consecuencia de esta lógica familiar es la segmentación social de la educación y que deviene en fragmentación cuando las referencias comunes ligadas al proyecto moderno de la ciudadanización quedan soslayadas por completo. Una respuesta política posible que sigue a este modo de conceptualizar el condicionamiento social de los resultados educativos es lo que propone Dubet, que se inscribe en esa línea de pensamiento en su libro Repensar la justicia social contra el mito de la igualdad de oportunidades. Dubet se centra en la necesidad de equiparar las posiciones y no las oportunidades, argumentando que la igualdad de oportunidades conlleva a concebir a las desigualdades como discriminaciones, de manera que la obtención de una ventaja diferencial requiere la asunción de la identidad de víctima y, en consecuencia, de la asistencia estatal. Por eso, Dubet propone que para alcanzar la igualdad de oportunidades es necesario operar sobre la igualdad de posiciones. Son las posiciones sociales las que determinan, dice Dubet, las oportunidades, ya que la movilidad social solo es posible cuando las distancias entre las posiciones son menores. Y por lo tanto, en lo relativo a la educación, esto implica trabajar sobre una oferta educativa en calidad y no solo en garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de acceder a las mejores escuelas. O sea, igualar las condiciones materiales de las escuelas y laborales de los docentes, independientemente del contexto social en el que estén emplazadas, asumiendo que de ello depende la igualación de acceso al saber de los estudiantes. En este planteo de Dubet, que prolonga en parte lo que Bourdieu planteaba, el saber y el conocimiento parecen tener el mismo estatus que los ingresos laborales de los docentes o las condiciones edilicias o los recursos didácticos como los libros, las computadoras y los programas. Se trata básicamente de bienes distribuibles. El argumento de Dubet pone con razón por fuera de la escuela a las políticas necesarias para revertir las desigualdades sociales que afectan la calidad de vida de unos y otros y asume que esas políticas por sí mismas promoverán la democratización del saber. En este punto es en el que la respuesta de Dubet es por lo menos insuficiente respecto a la pregunta central del planteo de Bourdieu. ¿La escuela desarrolla la capacidad de aprender o la requiere? Si asumimos que el dispositivo curricular de la escuela requiere capacidades que no han sido incorporadas por los niños de los sectores populares o por los jóvenes, implica poner el eje del pensamiento sobre el dispositivo curricular, sobre la institución
y asumir que el conocimiento no es distribuible, es siempre la resultante de una actividad del sujeto. No hay aprendizaje sin implicación. En la escuela es necesaria la implicación recíproca en la actividad conjunta entre docentes y estudiantes para que se alcancen los aprendizajes requeridos en un tiempo preestablecido. Esta constelación conceptual se encastra de modo singular con lo que llamamos antes la lógica dominante de la actual configuración social. Al revertir los efectos del neoliberalismo, el posneoliberalismo hace hincapié, como vimos, en la distribución progresiva. Pero al hacerlo, introduce una forma de igualación que no es formativa, sino socioeconómica. De este modo, el significado del proceso formativo pasa a un segundo plano en detrimento de las condiciones. Y este es un problema sobre el cual me parece que tenemos que concentrarnos de aquí en más. Al tramitar en la escuela la igualación social y solo en menor medida la homogeneidad política, la fuente de legitimación del saber escolar es la utilidad, el valor de cambio que tiene como horizonte el mercado. Entonces, bien, necesitaríamos, ¿cómo sería posible revertir el condicionamiento social de los resultados educativos, sino produciendo la capacidad de aprender? O sea, es necesario como un cambio de tendencia que solo podría acontecer si interviniéramos profundamente en el modelo de la formación docente. Para eso proponemos una hipótesis, que es que la escuela puede desarrollar la capacidad de aprender si pensamos a la formación docente como la constitución de la subjetividad mediadora. O sea que en este pensamiento sobre la formación docente y la constitución de la capacidad mediadora, nos parece que podríamos reponer el debate sobre la profesionalización docente centrado en el eje del control y la autonomía del trabajo docente. Sería necesario, pensando en esta clave, separarnos de dos posiciones que son muy importantes hoy en este debate. Una de ellas es la que considera la docencia como una profesión liberal, que renuncia al carácter político de la mediación pedagógica y concibe a los docentes como profesionales liberales. Afirma al máximo la autonomía y la distancia con la ética estatal, pierde todas las referencias comunes y disuelve la lealtad a la comunidad en su conjunto. Piensa al Estado como invasor y cercenador de la libertad y de la productividad creadora. La segunda posición en este debate es la de la desprofesionalización o proletarización, que se concentra casi exclusivamente en el proceso de asalarización y en la pérdida del sentido que el trabajo tiene para los mismos docentes. Desde esa perspectiva no se hace observable todas las decisiones que un docente toma, ya que se mira la docencia como un agregado estadístico. Por consiguiente, los docentes quedan, desde esa perspectiva, enfrentados al Estado, concebido como patrón regulador y confiscador de la plusvalía. Una tercera mirada es una mirada que se centra más en el desarrollo profesional docente y que pone en primer plano el carácter político de la mediación pedagógica. Son los docentes pensados nuevamente, o se repone aquí, el carácter de funcionarios públicos e importa más su desarrollo profesional que su profesionalización. Vuelvo sobre eso en unos segundos después. La mediación política estatal implica en la docencia el máximo dominio de la actividad situada, expresa a la vez la máxima adecuación con el sentido de las leyes promovidas por la autoridad política. Es decir, aquí autonomía y obediencia al mandato de la inclusión coinciden. Y para comprender que esto no es un contrasentido, podríamos pensar
todas las decisiones que un docente tiene que tomar para lograr realizar lo que Anthony planteaba como el gran desafío, una serie de exigencias en términos de diseños curriculares, una serie de exigencias en términos vinculares respecto a la inclusión y a la integración, y eso supone ciertas capacidades muy difíciles de construir. Iba a pasar unos fragmentos de película que voy a evitar por razones de tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto duran? ¿Duran poco? Sí, duran poco, pero no sé cómo... Vamos justitos, si es muy importante tienes un minutito. ¿Las paso o no? No, duran bien poco. Ah, no. Sí. No, Es que acá no es una imagen. Ay, no está el videito. No importa, no las pasamos. Lo dejamos. Muy bien. No, pero espera, que solo y quiero terminar, Iván. Lo que se mostraba en las diapositivas era un conjunto de decisiones que toma un docente en el aula, lo podemos imaginar, pero me gustaría cerrar esta presentación pensando en las experiencias formativas imprescindibles, en los componentes de la formación docente. Y ahí, retomando un poco lo que Francisco planteaba hoy a la mañana, me gustaría proponer un dispositivo de formación que combine en forma adecuada el trabajo en torno a textos de saber y en torno a situaciones. Esto es un dispositivo que, por un lado, se ocupe de construir las disposiciones básicas, elementales, requeridas para el aprendizaje de cualquier disciplina, leer, escribir y argumentar, que, por otra parte, proponga una formación disciplinar que no escinda teoría de metodología de la investigación, que vincule desde el inicio a los docentes con la producción de conocimiento en un campo disciplinar específico, aún a los docentes del nivel primario, ya que el único modo en que un docente puede tomar decisiones apropiadas respecto a la construcción de una situación de enseñanza es el conocimiento de las preguntas de investigación y de las maneras de responder, las maneras metodológicas de responder de la comunidad académica de referencia. Que además haya un dispositivo curricular en base a situaciones laborales de los propios docentes en formación orientado al dominio de la actividad. Y aquí quiero centrarme en el papel de los formadores, o sea, pensamos unos formadores capaces de conducir un proceso de análisis de situaciones de trabajo situado que comprometan problemas de enseñanza disciplinar o problemas vinculares considerados como relevantes por los formadores para el desarrollo profesional de los docentes en formación. O sea, que conversen sobre unas secuencias de situaciones de trabajo construidas por ellos y que esas conversaciones sobre las situaciones que nos desafían en nuestro trabajo sean productivas, y para que tengan efecto en lo que los docentes hacen con lo que dicen, se requiere que los formadores hayan reconstruido la estructura conceptual de las situaciones y tengan hipótesis acerca de cómo y por qué a los docentes en formación les pasa lo que les pasa en el aula. Es decir, que los formadores empecemos a tener herramientas que nos permitan ocuparnos del desarrollo profesional de los docentes en formación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora, Walter, cuando quieras. Sí.